Hola, hoy voy a hablar sobre el musical de Hamilton, el cual nos cuenta la historia del señor del billete de $10 y cómo con su ideal de no dudar ante nada y hacerlo todo para demostrar quién es, llegó a ser secretario del Tesoro de Estados Unidos. Como es un musical de 2 horas, la canción que voy a analizar se llama Non-Stop, que habla de él, cómo ganó la guerra y ahora tiene que elegir qué es lo que va a hacer. Puede quedarse con su familia, sus amigos, o puede aceptar la propuesta de George Washington. After the war, I went back to New York. After the war, I went back to New York. Aparece Hamilton en primera persona alistándose para trabajar, pero también en su contraparte está Aaron Burr, que es el antítesis de Hamilton, es el enemigo y todo lo que él no representa. Si el uno actúa, el otro no actúa, y si el otro espera, el otro no espera. Man, the man is non-stop. Gentlemen of the jury, I'm curious, bear with me. Y así se contraponen ambos. Entonces empieza con Aaron Burr hablándonos a nosotros, pero también está atrás de él alistándose y vemos como alrededor de él empieza a acercarse a la gente. Y toda esta gente que se acerca dentro del escenario forma la corte donde él demuestra todo lo que aprendió o demuestra que no tiene miedo al hablar de su mente o al hablar de él. Usan muchos implementos y como empieza a cambiar el juego de luces. El azul representa a Aaron Burr, que es el enemigo, o bueno, su enemigo, y el amarillo o los colores cálidos representan a Hamilton. Entonces, en esta corte, al momento de que entra en el escenario, las luces se hacen tanto amarillas como azules. Amarillas y azules. Es un diálogo que tienen entre los dos. Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? En la interpretación de Aaron Burr como el aliado enemigo de Hamilton, puedes ver sus expresiones y puedes ver lo que siente. Siente envidia, siente también, pero la verdad admiración, siente envidia y admiración, y entonces está con las dos emociones mientras canta y mientras le dice que hablar demasiado va a ser su perdición. Lo interesante de esto, y por lo cual te mantienes hipnotizado dentro, mientras Aaron Burr sigue hablando por un lado, Hamilton está atrás contraponiendo, como respondiendo aparte sin que él escuche. Las personas que eran antes del jurado de la corte empiezan a transformarse en sus aliados y aparece también George Washington, y sin darte cuenta tú ya no estás en la corte, tú ahora estás dentro de un salón o de una oficina donde se están tomando las decisiones que van a cambiar al país. Y así la transición, únicamente cambiando la luz, ya no estás ni en una corte ni en una sala, sino que ahora estás en la noche. Y en la noche en la que Hamilton va a pedirle de favor a Aaron Burr que le ayude a defender la Constitución de Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos, lo que fundó la primera carta de leyes de Estados Unidos. Y aquí empieza algo mucho mejor, porque podemos ver cómo en su canto Hamilton empieza a enojarse y le reclama, le dice que si es que no está para nadie, ¿para qué está parado? Si no va a hacer nada, ¿qué está haciendo? Y al fin Aaron Burr deja de ser el personaje secundario que estaba contando la historia a volverse el protagonista y a reclamar él mismo por qué hace lo que hace y por qué piensa lo que piensa. Incluso al momento de cantar puedes sentir, en vez de va por emociones, como que se siente feliz y empieza a hablar así, se siente triste, empieza a hablar así medio bajo, y entonces empieza a jugar con eso. Hay veces en las que está tembloroso, hay veces en las que está gritando, pero aún así no pierde la línea que te conecta emocionalmente con él. What are you waiting for? What do you stall for? What? We won the war. We killed for the notion of a nation we now get to build. For once in your life, take a stand with pride. I'm taking my time watching the afterbirth of a nation. Después del canto de Aaron Burr sigue otra vez Hamilton, pero esta vez de la mano con su nuera. Podemos ver cómo expresa ciertas emociones sin necesidad de decir estoy feliz o ser exhaustivo. Y cuando está hablando, y ya cuando está por despedirse de su nuera, hay una parte mientras en la que ella se separa por completo, porque le cuenta que se casó y que se va a ir a otro continente. Y podemos ver en el rostro de cómo se queda en blanco. Literalmente te transmite un vacío o una sensación de que queda sumido en su ideal, en su mente. Vemos cómo su esposa empieza a llegar desde atrás. Ella empieza a llegar desde atrás y él todavía sigue distraído en sus cosas. Y solo ve una mano. Y cuando ve la mano es cuando nuevamente regresa, cuando nuevamente vuelve a ser él. I am sailing off to London. I am accompanied by someone who always pays. I have found a wealthy husband who will keep me in comfort for all my days. He is not a lot of fun, but there's no one who can match you for turn of phrase. My
Angelica. Don't forget to run. Look at where you are. Look at where you started. The fact that you're alive is a miracle. Just stay alive, that would be enough. And if you're... Y pasa el tiempo. En la canción te transmiten el paso del tiempo con unos pianos que hacen... Y otra vez aparece Aaron Burr relatando esta vez cómo Alexander y su grupo de amigos lograron crear 66 leyes en solo 3 meses, y de las cuales casi el 80% de las leyes fue escritas por Hamilton, y los demás, algunos cayeron enfermos y otros incluso no pudieron terminar. 85 essays in the span of 6 months. Al momento de ir eliminando a la gente que fue creando estas leyes, si Hamilton está al frente con 2 personas, una a la izquierda, una a la derecha, las luces empiezan a decaer poco a poco, mientras Aaron Burr, que es nuestro narrador, empieza a sacar las sillas, demostrándonos que nuevamente quien en realidad llevó todo esto al tope o carreó todo esto fue Hamilton. Y nuevamente se vuelve a quejar, pero esta vez lo hace más fuerte. Ahora sientes el enojo, y mientras él camina de izquierda a derecha en un escenario, puedes imaginarte que él está en su mente con tanta rabia, con tanto odio, que está intentando entender por qué es así, si el hablar así le va a terminar costando demasiado. Aquí viene una parte increíble. Aaron Burr está quejándose y gritando, mientras Hamilton y el coro de bailarines que está atrás forman una mesa en donde él está escribiendo. Solo es una mesa, una tabla con 4 personas sosteniendo y otras personas viendo alrededor, y una sola luz blanca que va directo a la acción, mientras él está desde atrás, mientras nuestro narrador está de espaldas desde atrás, mostrando lo que él hace, es decir, que él sigue siendo el espectador. Like you're running out of time. Every day you fight, but you're running out of time. You're running out of time. You're running out of time. How do you ride that tomorrow? Y tras ese lapso en el que él está enviando estas hojas, llega al fin la propuesta de George Washington. Y le pide que si es que él quiere ir a trabajar en Washington, aquí se ve la verdadera esencia de Hamilton. No se lo esperó, no pensó nada, simplemente ahí parado solo en el escenario solo. Es una contraposición. Si abajo está Hamilton en lo azul, arriba está George Washington en lo amarillo, en lo público, en lo que va en realidad a cambiar, la luz en la oscuridad, se puede decir. Pero vemos como Hamilton no tiene miedo absoluto en decir sí, vamos, no titubea, no dice nada, simplemente dice hagámoslo. Let's go. Después de que él acepta por completo, al fondo, a la izquierda, en la tranquilidad de la oscuridad, emerge otra luz y aparece desde atrás su esposa y empieza a cantar, diciéndole que no necesita probar nada más, que él ya probó todo lo que tenía que probar, que se quede con ella. Así Hamilton tenía una contraposición. La esposa de Hamilton también tiene otra contradicción, que es su hermana, su nuera, la persona con la que estaba conversando antes, que se llama Angélica. Y ella, al fondo, al lado de George Washington, a la derecha, también está de amarillo. Y ella está diciendo que él nunca jamás va a estar satisfecho. Y ahora 3 voces, George Washington arriba, Angélica al lado de él, pero más abajo atrás, y al otro lado está Elisa, y él está justo en el centro. Pero como ya sabemos, termina eligiendo irse por cambiar al mundo. Cuando esto pasa, sin darte cuenta, la gente de atrás empieza a salir y empiezan a arrastrar a George Washington a la mitad del escenario, pero al fondo, detrás de Hamilton, mientras George Washington está arriba diciendo que la historia tiene los ojos en ti. Toda la canción se las pasó pensando en sus adentros. Si bien actuaba, hacía todo, pero siempre tenía esa duda de cuándo voy a probar que soy suficiente, cuándo voy a probar que ya lo logré. Y aquí, en esta parte, al menos en esta primera parte, al fin lo entiende y se enoja. Puedes ver en su cara que hay decisión, y vemos como todo el coro empieza a gritar y se dividen en frases que tienen cada uno de los personajes. Hamilton es que no va a desperdiciar su tiro, George Washington es que la historia tiene ojos en ti, Angélica es nunca va a estar satisfecha, y Eliza es que siempre va a estar indefensa, que es indefensa ante Hamilton. Aaron Burr tiene su propio leitmotiv, esperar o wait for it, no sé, esperar, detenerse, aguardar a ver qué sucede. Y en este final, lo que sucede es que todas esas frases, todas se unen, todas se chocan contra él, y el único que al final termina acabando con todo es Hamilton, diciendo su frase de que no va a desperdiciar su tiro. Throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Alexander Hamilton, just you wait.
Y si en realidad quieren conocer más bien cómo es todo, deberían verse todo el musical de inicio a fin. Tus leitmotivs que se fueron desarrollando desde el comienzo fueron evolucionando hasta el punto de que llegan a la escena final del primer acto, donde todo se une, todo se conecta.